Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí con la última clase de Derecho Constitucional, porque ya la siguiente semana iniciaremos con una nueva materia que es Teoría del Proceso o Teoría General del Proceso, que da antesala a los derechos procesal civil, derecho procesal penal, etcétera, etcétera, que es la introducción, por así decirlo, para que cuando ya se inicie o cómo se llevan a cabo el trámite de los procesos ante la autoridad jurisdiccional. Pero bueno, estamos dentro del juicio de derecho constitucional y estamos hablando dentro de las famosas garantías constitucionales o los medios de control jurisdiccional de la constitucionalidad. Sabemos que la Constitución sí es la ley suprema, la ley máxima, la ley número, lo que usted quiera llamarle. Pero no deja de ser ley. Y al no dejar de ser ley, pues es fácilmente vulnerable, fácilmente violentada, fácilmente quebrantada. No solamente por los ciudadanos, sino principalmente por las autoridades. Por ello es que la propia Constitución establece sus medios de defensa, o más que medios de defensa, sus medios de control, previendo y previniendo que en cualquier momento alguna autoridad pues quiera ejercer, como se ha dado a través de la historia, o llevar a cabo conductas que están en contra de la Constitución. Quieran expedir leyes que no están acordes a lo que dice la Constitución. Quieren llevar a cabo algunos tratados internacionales que no están acordes con la Constitución. De esa manera, la misma Constitución establece cuáles van a ser esos mecanismos para que en caso de que la autoridad violente nuestros derechos humanos y garantías individuales, o bien la autoridad no cumpla con sus funciones, con sus atribuciones, y actúe de forma arbitraria e ilegal, la misma Constitución nos dice cuáles son los recursos, los medios para tratar de restablecer la constitucionalidad dentro de lo que viene siendo nuestro país. Hoy vamos a ver y a continuar con lo que es el juicio de amparo, como quizás el principal, el más usado, el más conocido o el más comercial, de los medios de control jurisdiccional de lo que es la constitucionalidad, justamente para mantener su vigencia, para evitar su violación y evitar, por tanto, lo que viene siendo su desacato a lo que es la ley suprema. Hagamos un pequeño recuento sobre los medios de control jurisdiccional de la constitucionalidad. Ante la vulnerabilidad de la Constitución, es decir, de que fácilmente puede ser violentada, quebrantada, desacatada, desobedecida, se encuentran los medios de control constitucional o garantías constitucionales de control jurisdiccional, que son los instrumentos, los medios o las herramientas a través de las cuales se busca mantener y defender el orden creado por la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos. Y en consecuencia los derechos humanos y las garantías individuales a través del Poder Judicial de la Federación, siendo por tanto la Suprema Corte el famoso Tribunal Constitucional, el garante que mantendrá o procurará que la Constitución prevalezca sobre cualquier acto de autoridad, sobre cualquier autoridad o sobre cualquier ley o sobre cualquier poder legislativo federal. Insisto, la Constitución como una ley suprema, esto no le impide que fácilmente pueda ser violentada, quebrantada, desacatada por las autoridades federales, estatales, municipales, y están en contra de lo que viene siendo la propia Constitución. Entonces, para evitar estas arbitrariedades, estas ilegalidades, la misma Constitución establece los medios, los procedimientos a través de los cuales se procura mantener, sostener lo que viene siendo el famoso Estado de Derecho, o lo que viene siendo la constitucionalidad de nuestra máxima ley. Y queda a cargo de mantener esta constitucionalidad, de lograr establecer el orden constitucional y de evitar, por tanto, que se metan actos arbitrarios el Poder Judicial de la Federación. Y siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la máxima autoridad del Poder Judicial, se convierte, por tanto, en el Tribunal Constitucional. Recordemos cuáles son los tipos o clases de garantías constitucionales o de medios de control de la constitucional por la vía jurisdiccional. Pues ya en clase anterior mencionamos que hay otros medios de control de la constitucionalidad, pero por la vía administrativa, como es la famosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante una violación, ante un quebrantamiento de la Constitución,
por actos ilegales o contrarios a lo que establecen sus garantías y derechos humanos, y ante quizá la falta de recursos económicos o de asesoría jurídica para llevar un juicio de amparo, es entonces cuando podemos ir a solicitar esto, pero no por la vía jurisdiccional, sino por la vía administrativa, como sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los medios de control de la constitucionalidad son el juicio de amparo, recordando que hay dos, el directo y el indirecto. Las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Mal que bien, bien que mal, hemos visto el juicio de amparo directo, a grandes rasgos, a grosso modo. Principalmente porque te recuerdo que con el tiempo tendrás una materia o dos materias, una que se llama creo que garantías individuales o derechos humanos, las dos de hecho, creo que tienes dos materias, una que se llama derechos humanos y otra que se llama garantías individuales, pero también vas a tener otra materia que es juicio de amparo, donde ves con más profundidad, con más detalle, lo que es este proceso, este medio de control de la constitucionalidad. El juicio de amparo, recordemos que es el medio protector por excelencia de los derechos humanos, garantías individuales consagradas por nuestra Constitución del artículo 1 al artículo, lo que viene siendo 29 de la Constitución. Procede de contratos de autoridad que vulneran, afectan o violan los derechos humanos y las garantías individuales. Y recordemos que se tramita ante el Poder Judicial de la Federación. Pero también tengamos presente que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales colegiados de circuito, por los tribunales unitarios de circuito y por lo que viene siendo los juzgados de distrito. Son 4 instancias, 4 autoridades que a nivel federal constituyen el Poder Judicial. Su órgano supremo, su órgano máximo del Poder Judicial Federal es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después le siguen, en segundo nivel, por así llamarle, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. Y por último tenemos a los juzgados de distrito. Te he dejado, y al rato lo vamos a ver, cómo están organizados los famosos circuitos. Te recuerdo que políticamente o geográficamente, nuestro país se divide en 32 entidades, 33 entidades federativas, que electoralmente hablando, se divide en distritos electorales, que laboralmente se divide en dos zonas económicas, la zona económica A y la zona económica B, aunque en mis tiempos existía también la zona económica C. Ahora, jurisdiccionalmente o judicialmente hablando, nuestro país se divide en circuitos, de tal manera que cada circuito va a abarcar uno o varios estados, o puede abarcar varios estados, pero abarcando a su vez municipios de ambos estados. Lo cual significa que entonces tenemos varios circuitos judiciales o jurisdiccionales, y que usted como futuro abogado debe saber en qué estado se encuentra, qué entidad federativa se va a presentar el juicio para saber en qué circuito le corresponde. También aclaramos en clase anterior que son colegiados que se integran por de 2 a 3 magistrados. Es decir, es un organismo colegiado, cuyas actividades está conformada por de 2 a 3 magistrados. Son unitarios, lo que por la razón de trabajo, por la razón de los lugares que abarca ese circuito, es más que suficiente con que un solo magistrado, una sola persona, lo conformen o integren ese tipo de tribunal. Entonces, pues, se llama el Tribunal Unitario del Circuito. Y hasta abajo, sin ánimo despectivo, pero sí en el orden jerárquico, se encuentran los juzgados de distrito. ¿Sí? Las autoridades de menor jerarquía dentro del Poder Judicial Federal.
Y son estas cuatro instancias ante las cuales se promueve el juicio de amparo. Dijimos que el juicio de amparo directo se promueve ante lo que viene siendo el tribunal colegiado, pero excepcionalmente, también se puede llevar a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el juicio de amparo está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución y por su ley reglamentaria conocida como la Ley de Amparo. Recordemos que muchos de los artículos de la Constitución son muy extensos, el artículo tercero, el 27. Y aunque no son muy extensos, o sí pueden ser extensos, muchas veces es imposible que te desglosen, que te detallen a precisión los requisitos, los trámites que hay que seguir para poder hacer valer ese derecho que consagra la Constitución o esa garantía. De tal manera que la misma Constitución en tu artículo 103 y 107 te fundamenta o te regula lo que viene siendo el juicio de amparo. El artículo 103 y 107 a su vez van a dar origen a lo que es la famosa ley de amparo, donde se desglosa, se detalla, se precisa todo lo relacionado con lo que viene siendo el amparo. Artículo 103 y artículo 107 de la Constitución. Recordemos también que hay dos tipos de amparo: el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo directo no está por demás recordar algunos aspectos. El juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, en contra de laudos laborales y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y en contra de las cuales no existe algún otro medio de defensa a través del cual puedan ser modificadas o revocadas. En toda sentencia, como decía también en clase anterior, pues va a haber una persona beneficiada y una persona aparentemente perjudicada. Una persona a cuyo favor el juez emite la sentencia y en consecuencia la otra, al emitirla en su contra, le afecta o le perjudica. Entonces, cuando se resuelve un asunto civil, penal, administrativo, laboral, el juez en consecuencia emite su resolución, que como ya hemos visto se llama sentencia. Y hay sentencias definitivas en donde resuelven ya lo que viene siendo el juicio, el proceso al cual fue sometido a dicho juez. Pero dado que una de las partes no va a quedar de acuerdo con esa sentencia, es obvio que la va a impugnar. Pero si esa sentencia definitiva no tiene un medio de impugnación, llámese apelación, llámese revocación, entonces cuando procede el amparo directo. El amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, de laudos laborales y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos del trabajo, y en contra de las cuales no existe algún otro medio de defensa, algún otro medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificadas o revocadas dichas sentencias que salieron en contra. El juicio de amparo directo, recordemos, se tramita primeramente en primera instancia ante los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito son los juzgados encargados de tramitar o llevar a cabo el juicio de amparo directo. Pero de manera excepcional, también puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la facultad de atracción. Es decir, en segundo término, y por situaciones especiales, la Suprema Corte también puede ver el juicio de amparo directo, pero, reitero, por excepciones. Quien tiene la principal función o obligación de llevar a cabo el juicio de amparo directo es justamente el Tribunal Colegiado de Circuito. Más o menos ya visualizar lo que es el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas que emiten los tribunales, las autoridades laborales, etcétera. Y sobre todo cuando la misma ley no me da medios de impugnación, medios de defensa para contraatacar, pues esa resolución que estimo me perjudica.
Ahora vayamos con el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto procede en varios casos. En el primer caso procede contra tratados internacionales, contra leyes federales o estatales, decretos o acuerdos que por su sola expedición o bien por su aplicación perjudiquen al quejoso. El juicio de amparo indirecto, fíjate bien, no va contra sentencias, no va contra resoluciones de juzgados, sino que va en contra de tratados internacionales, en contra de leyes federales o estatales, en contra de decretos o acuerdos, estos últimos, recuerda, los expide el Poder Ejecutivo, que por su simple expedición, es decir, publicación en el diario oficial o aplicación, perjudiquen, por tanto, al quejoso. Primer caso. Segundo caso. El juicio de amparo indirecto también procede contra actos que no provengan de tribunales judiciales, laborales o administrativos, que puedan violar sus derechos humanos y sus garantías individuales. El juicio de amparo indirecto, por tanto, también va a proceder contra todos aquellos actos que no provengan de tribunales judiciales, que no provengan de autoridades laborales, ni mucho menos de autoridades administrativas, que puedan violar, por tanto, los derechos humanos y las garantías individuales. Si al momento de que se celebra un tratado de libre comercio, México, algunos empresarios estiman que con ello va a haber monopolios, con ello va a haber una centralización de algunas actividades económicas. Entonces, es ahí donde se promueve el famoso juicio de amparo indirecto. Tercer caso, tercer supuesto. El amparo indirecto también procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o laborales ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Supone que una vez que un juicio ha concluido, ha terminado, se ha emitido la sentencia, pues se acabó. Ya quedó resuelto conforme a derecho, ya no hay forma de reclamar, de exigir, por tanto, la sentencia o la resolución. Entonces, es ahí en donde algunos tribunales, algunos autoridades de carácter judicial, administrativo o laboral, pueden llevar a cabo ciertos actos que violentan la ley, violentan la Constitución, por tratarse de actos que están fuera de juicio o después de concluido. Cuarto caso. El juicio de amparo indirecto también procede contra actos pronunciados en juicio que de ejecutarse, de cumplirse o de llevarse a cabo, no puedan ser reparados. Suele ser que el juez emite una resolución en donde ordene alguna disposición con motivo del juicio. Pero si se cumple, si se lleva a cabo, si se autoriza, hay el riesgo, por tanto, de que ya no puedan ser reparados los daños que se causaron con motivo de esto. Entonces, es ahí cuando entonces entra el juicio de amparo indirecto. Contra aquellos actos pronunciados en juicio que de haberse ejecutado, no podrían ser reparados. Un quinto caso es que el juicio de amparo indirecto procede contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas que hayan intervenido en el juicio. También procede contra aquellos actos que van a llevarse a cabo dentro del juicio o fuera del juicio, pero que al llevarse a cabo afectan a personas que no hayan intervenido en el juicio. Y aunque yo no intervine en el juicio, las acciones que se emprendieron me afectaron. Afectaron pues mi patrimonio, afectaron mi persona. Aunque yo no haya intervenido en ese juicio, y en consecuencia procede el juicio de amparo indirecto.
¿Dónde se tramita? Te decía la vez pasada, por lógica. Si tienes mentalizado que el amparo directo se tramita ante el Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente lo trae la Suprema Corte, entonces, ¿qué hago? Deduzco. La autoridad sería en todo caso el juzgado de distrito. El amparo indirecto se tramita ante el juzgado de distrito, pero también se puede tramitar ante los tribunales unitarios de circuito. Entonces mentaliza esta doble situación, que no es difícil. Amparo directo se promueve ante el Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte. Y el indirecto, en cambio, se promueve ante el Juzgado de Distrito, pero también se puede promover ante el Tribunal Unitario de Circuito. Ahora, como puedes ver, ahí la importancia de la tarea que te dejé, para que ya desde ahorita, vayas visualizando cuáles son los circuitos judiciales o jurisdiccionales en que se divide el país. Y te invito a que localices los que están cerca de ti. Si yo vivo en Ecatepec, bueno, voy a buscar dentro de cierta circunferencia, dentro de cierta distancia, qué otros acontecimientos pueden estar cerca de donde yo me encuentro. ¿Qué juzgados o qué tribunales están dentro del circuito al que yo pertenezco? Así como para votar tenemos que ubicar nuestra casilla, pues de igual manera para litigar tienes que ubicar dentro de qué circuito te encuentra el asunto para saber entonces ante qué tribunal lo tramito, si es un unitario o es un colegiado. Y yo te invito a que desde ahorita vayas mentalizando esa división, no división política, porque no estás hablando de las entidades federativas, sino esa división jurídica jurisdiccional que divide al territorio en circuitos. ¿Cuántos circuitos son? Y cada circuito, ¿cuáles son los estados, los municipios que abarca? Un circuito puede abarcar el territorio de 2 o más estados. Un circuito puede abarcar también municipios de un estado y municipios de otro estado. Y sobre eso usted sabrá ventilar entonces ante qué juez competente del Poder Judicial Federal se tramita el asunto que tú le estás llevando a cabo. Otra de las garantías constitucionales para mantener la constitucionalidad de nuestra ley suprema son las famosas controversias constitucionales. Hoy que están muy en boga, muy de moda, hoy que a cada rato se menciona, que a cada rato las escuchamos, cada rato las hemos oído, son las famosas controversias constitucionales. Y no descartes que sigamos oyendo este término con motivo de los conflictos que se dan entre las autoridades y no entre los particulares. Eso que nos quede bien clarito. Las controversias constitucionales son juicios que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando hay problemas o conflictos entre los poderes federales, entre el Ejecutivo y el Legislativo Federal. Suele suceder que así como las personas nos peleamos, los vecinos, tenemos conflictos entre nosotros, no te extrañe que a pesar de ser gente civilizada, gente culturizada, etc., las autoridades también pueden tener roces, choques, conflictos entre ellos. El caso lo tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuántas cosas el presidente ha solicitado? Algunas sí, algunas no. Y entonces, el Poder Legislativo Federal no está de acuerdo o muy acorde con lo que quiere hacer o disponer el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí se presenta una controversia constitucional. Ahí tenemos un problema entre dos poderes federales. El Poder Ejecutivo representado por el presidente y el Poder Legislativo representado por el Congreso de la Unión. Y tú y yo estamos atentos a lo que está pasando, pues constantemente escuchamos que el Poder Legislativo va a promover una controversia constitucional en contra de la ley de hidrocarburos que hizo Obrador,
el Ejecutivo, que va a promover una controversia constitucional en contra de la ley de los datos de los celulares, de la telefonía para tenerlos registrados. Los poderes también tienen conflictos, los poderes también tienen problemas, igual que las personas. Y por principio, la autoridad que se encarga de resolver las controversias constitucionales es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las controversias constitucionales son juicios que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia cuando hay problemas o existen conflictos entre los poderes federales. Concretamente, entre el Ejecutivo y el Legislativo federal. De igual manera, las controversias constitucionales proceden entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de una entidad federativa, por invasión a las esferas de competencia previstas en la Constitución. En esencia, pues, las controversias constitucionales se presentan cuando hay conflictos entre las autoridades. Así como tenemos conflictos dentro de la ciudad con nuestro vecino, con X persona, de igual manera los estados, las diversas autoridades, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo Estatal y el Poder Judicial Estatal, el Tribunal Superior de Justicia. Puede darse el caso de que hay conflictos entre ellos. Un ejemplo lo tenemos ahorita entre el Congreso de la Unión, Poder Federal, y el Congreso del Estado de Tamaulipas, Poder Estatal, donde se ha enfrascado la problemática en que o sobre si el gobernador de Tamaulipas tiene o no tiene el fuero, se le quitó o no se le quitó. Hay una controversia, hay un problema entre autoridades, donde cada quien actúa conforme a sus atribuciones, conforme a sus deberes, conforme a lo que viene siendo sus leyes. Entonces recordemos que el Congreso de la Unión desaforó al gobernador de Tamaulipas, pero el Congreso de Tamaulipas, a su vez, lo defendió y sostuvo que el gobernador de ese estado mantiene su fuero. Entonces, como hay una controversia entre el poder federal, el poder ejecutivo federal y entre el poder ejecutivo federal y el poder legislativo local o estatal. Una controversia que va a resolver o debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la. Bien, jóvenes, y ya para terminar con las acciones, con los medios de control constitucional, vamos con el último recurso que se tiene para mantener esta constitucional, para mantener la validez de lo que viene siendo nuestra Constitución, que son las famosas acciones de inconstitucionalidad. El último recurso, el último medio. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Son procedimientos que de forma exclusiva se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate, solo ante la Suprema Corte. Aquí no tenemos que presentarlos ni ante el Tribunal Colegiado, ni el Tribunal Unitario, ni mucho menos directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y en qué consisten? Son acciones porque en ellos se denuncia la posible contradicción entre leyes federales y tratados internacionales por una parte y la Constitución Federal por la otra. Fíjate bien, ojo. Aquí lo que se está manejando, está violentando es el desacuerdo o la contradicción entre leyes, entre documentos. En los anteriores fue por parte de autoridades, entre el poder federal con el poder estatal, entre el poder estatal en contra del ciudadano, en contra de los juzgados, en contra de sus resoluciones que violentan al ciudadano. Aquí estamos en un caso especial en donde ahora el problema es entre documentos, entre leyes. Resulta que México firma un tratado internacional, pero que no respeta lo que dice la Constitución. Entonces ahí está una acción de inconstitucionalidad. Aquí más que la autoridad, más que nada, es que no cuadra
lo que dice el Tratado Internacional con lo que dice la Constitución. No cuadra lo que dicen las leyes federales, que son las leyes reglamentarias, artículo 133, con lo que dice la Constitución. Pues un ejemplo que te he puesto muy constantemente, quizás muy soso, pero muy explícito. Dice la Constitución que la jornada máxima será de 8 horas. Y la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 100, del artículo 123, dice que la jornada máxima será de 10 horas. Como pues, ahí hay una contradicción entre leyes, no son autoridades, son leyes. Más que autoridades, son las leyes. Por un lado, la Constitución como ley suprema en su artículo 123 dice que la jornada máxima será, por tanto, de 8 horas. Pero cuando el Congreso de la Unión emite la ley reglamentaria, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, por omisión, por error, por lo que tú quieras, se les pasa o se les olvidó a propósito con la mala intención, le pusieron que la jornada máxima era de 10 horas. Entonces, como puedes ver, hay una contradicción entre la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Entonces, ante esta contradicción, pues vamos a tener que decirle a la Suprema Corte que nos defina, que nos aclara cuál es la solución a este problema que está presentando. Por eso no se te olvide que cuando se firmó, y por eso la idea de que estés al tanto de las noticias, la nueva firma del Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como TEMEC, trajo muchos ires y venires. Muchos desencuentros entre Canadá, Estados Unidos y México. Porque a veces de un contrato no nada más se trata de poner cláusulas, sino se trata por parte de México de que las cláusulas bajo las cuales se va a regir un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no solamente llegue a buen entendimiento entre las partes, sino que además sus disposiciones estén acordes a lo que dice nuestra Constitución. Porque si de alguna manera, aunque lo haya firmado el presidente o los presidentes de 3 países, si no está acorde con lo que dice la Constitución, pues en este caso habría un problema. Un ejemplo. Sabemos que el artículo 28 prohíbe los monopolios en nuestro país sobre cualquier actividad, estrategia comercial, industrial, etc. Y vamos a pensar que en el Tratado de Libre Comercio se acuerda que se permite en México, bueno, los 3 países suscriptores, que se constituyan o se creen monopolios con el fin de llevar el control de una empresa sobre productos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos otra contradicción. Tratado internacional que recientemente firmó México, estoy ejemplificando, es un caso, no es realidad. Nos dice que en México se permiten los monopolios, se permite que ciertas industrias, empresas transnacionales acaparen en territorio nacional el manejo, distribución, transporte, producción, etcétera, etcétera, de un producto. Porque las leyes de Estados Unidos, las leyes de Canadá así lo permiten o así lo establecen. Sí, pero en México no es el caso. El artículo 28 dice que están prohibidos los monopolios. Entonces, como puedes ver, tenemos ahí un tratado internacional con una constitución donde están contradicciones, están chocando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues promover una acción de constitucionalidad para que sea el máximo tribunal, la Suprema Corte, por eso daría el nombre de Tribunal Constitucional, para que el que determine ante esta contradicción entre la ley federal, entre una ley federal y la Constitución, ¿cuál es la que prevalece? Aparentemente usted y yo, pues ya lo hemos visto que toda ley debe tener un fundamento en otra ley, en la ley superior, en la norma superior. Y que la norma superior para efectos de nosotros viene siendo la Constitución. Al hacer esta acción de inconstitucionalidad, el objeto es invalidar la ley o tratado internacional para que prevalezca la Constitución. Difícilmente la acción de inconstitucional se va a promover para invalidar la Constitución o para abrogarla o derogar la Constitución en algunas partes, para derogarla, porque abrogarla no. Es verdad que una cosa es abrogación y otra cosa es derogación de las leyes. Abrogación es cuando de forma absoluta y total deja de observarse una ley, desde su artículo 1 hasta el artículo último. Eso es una ley abrogada. Cuando la ley
deja de observarse, deja de cumplirse, deja de aplicarse de forma absoluta y de forma total. Como decían las abuelas, de cabo a rabo, del primer artículo hasta el último artículo. En cambio, una ley derogada es cuando una ley tiene artículos que ya no se aplican, que de hecho, cuando tú los ves, dice artículo 380 en vez derogado, artículo 420 entre veces derogado. Cuando unos artículos de ley no se aplican, pero hay otros artículos que se siguen aplicando. Es decir, es una ley parcial, tiene artículos que se aplican, pero también tiene artículos que no se aplican. El ejemplo típico lo tenemos con el Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley derogada porque el capítulo relacionado con sociedades mercantiles y títulos y operaciones de crédito ya no existe, quedó derogado. Porque recuerda que Código de Comercio es de la época de Porfirio Díaz, de los años de 1800, el Código de Comercio de Porfirio Díaz, lo escribió Porfirio Díaz. Ante la evolución de todo esto, resultaban ya obsoletos, anticuados, los capítulos o los apartados sobre sociedades mercantiles y títulos de crédito. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Pues ante la imposibilidad o negligencia o descuido de expedir un nuevo Código de Comercio, decide abrogar el título segundo, si no mal recuerdo, y no sé cuál es el de operaciones de crédito, los deja sin efectos. Y en su lugar, expide la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, si yo abro el Código de Comercio, me encuentro que el título 2 quedó abrogado. Ya ningún artículo tiene aplicación. Y ahí dice derogado. Y si me voy al capítulo de título de crédito, también va a ser que es derogado. Entonces vamos a pensar que el capítulo 2 de las sociedades mercantiles y el capítulo 5 de títulos de crédito quedó derogado. Ya no se aplica, ya no sabe. Es más, ya no aparece ni el texto de esos artículos. Pero el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 6 se siguen aplicando. Entonces, el 2 y el 4 ya no se aplican. Quedaron derogados. Pero el 1, el 3, el 4 y el 6 se siguen aplicando. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos una ley derogada. Y difícilmente en la Constitución tenemos esa cualidad. ¿Por qué? Porque es difícil que una ley federal o un tratado internacional pueda estar o pueda ser superior a lo que viene siendo la Constitución. Entonces también en clase anterior lo vimos, la supremacía de la Constitución. Ninguna autoridad, ninguna ley puede estar por encima, por arriba de la Constitución. Todas las leyes deben sujetarse y las autoridades a lo que dice la Constitución. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad, compañeros, son controversias que se presentan, pero entre leyes, entre documentos. Los otros medios de control jurisdiccional, como lo vimos, son entre autoridades, entre poderes, o entre autoridades contra ciudadanos, contra particulares que vulneran, que afectan, que atentan contra sus derechos humanos y garantías individuales. De tribunales administrativos, laborales, judiciales, que atentan en contra del demandante o del denunciante, o con una de las partes del proceso con motivo de la resolución o de la sentencia. ¿Sí? Y en cambio, las acciones de inconstitucional solamente proceden cuando hay contradicción entre leyes, sea cual sea el tipo de ley, principalmente tratados internacionales y leyes federales, en contra de la Constitución, con el objeto, con la intención de poder invalidar esa ley o ese tratado internacional, precisamente por ser contrario a la Constitución, para poder mantener la supremacía de la Constitución. Pues bien, jóvenes, con este tema terminamos lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Constitucional. Y con esto llevamos la secuencia que iniciamos con Teoría General del Estado, Teoría Política y ahora Derecho Constitucional. Te dejo ahí lo que con el tiempo tendrás como garantías individuales, juicio de amparo, una forma más detallada, más desglosada, qué es lo que más se maneja, qué es lo que más se utiliza,
¿Qué es lo que más como futuro abogado vas a llevar a cabo? El juicio de amparo directo y el indirecto. Desde ahorita, pues ya más o menos viste la diferencia entre el directo y el indirecto. El directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte. El indirecto ante los juzgados de distrito y ante el Tribunal Unitario de Circuito. Y las otras medios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de forma directa y de forma concisa. De esta manera, te invito a que ya ahorita, pues ya no estamos en primer cuatrimestre, ya llevamos un buen nivel de avance, que vayas mentalizando los tecnicismos, las palabras propias del derecho, los conceptos propios del derecho, porque ya no podemos darnos el lujo, el gusto de seguir exponiendo las cosas de manera coloquial, a través de un léxico de sentido común, de sentido para todos. Tenemos que emplear ya términos propios de la abogacía. Y lo más importante, que cuando tú entables una plática y tu contraparte también utilice términos de abogado, pues lo sepas entender, lo sepas comprender. Y no te quedes con la duda, ¿y qué me quiso decir? ¿O qué me dijo? ¿O qué es esto? Me acuerdo, pero no estoy seguro si es esto o es aquello. Hay jóvenes, hay que tener muy presente estos tipos de términos, de conceptos. La siguiente semana iniciamos con una nueva materia, que es teoría del proceso, donde vamos a entrar ya de lleno a lo que son los trámites, los procedimientos que debemos de seguir de una demanda, de una denuncia, ante lo que son las etapas procesales. Todo en un inicio, tiene un medio y tiene un final. De esa manera, sepa lo que es justamente una demanda, una contrademanda, lo que viene siendo la etapa de ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, los famosos alegatos para que venga la sentencia. Y en caso de ser necesario, bueno, como ya lo vimos, cuando hay una sentencia, pues una de las partes va a estar feliz, contenta porque la sentencia fue a su favor. Pero otra parte va a estar pues mal porque salió en contra. Entonces todavía hay medios para impugnar esa sentencia, desde la famosa apelación ordinaria, extraordinaria, la revocación y demás medios de impugnación, para que un tribunal de alzada, un tribunal superior, determine si la resolución que hizo el tribunal inferior fue la correcta, o bien la modifica o bien la revoca. Pero hay que tener presente que los juicios no son eternos. Bueno, ahora viene una sentencia a mi favor y ahora el otro se inconforma y viene otra apelación. Entonces viene otra vez una sentencia en mi contra, otra en mi conformo. No, se te otorga un límite. Y antes de entrar en forma clara qué es un derecho procesal civil, un derecho procesal penal, sus etapas, sus momentos y sus tiempos, que es muy importante los tiempos en materia procesal. Entendamos en términos generales los aspectos o los postulados o principios que comprenden todo lo que viene siendo los postulados. ¿Sí? Así que jóvenes, pues los dejo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para ver lo de su examen, ver lo de esta materia, ver lo de la nueva materia, dar por terminado este curso para iniciar el nuevo curso en Derecho Civil con Derecho de Obligaciones y en Derecho Procesal, con Derecho Procesal en lugar de Derecho, con Derecho, con teoría del proceso, perdón. ¿Sale, jóvenes? Bueno, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo Zoom para finiquitar ya estas materias e iniciar con las nuevas. En unos segundos nos vemos, compañeros.